Agradecemos la intervención de nuestra presidenta y a todos los colegas el recorrido que nos han hecho en esta mesa que pasa también por los hechos que han tenido que ver con la fundación de esta corporación y también muchos aspectos de la vida cultural e intelectual de Guatemala. Y la última intervención es también sobre la contribución de otra de las académicas de esta corporación, que es Lily de John Osborne, y que va a intervenir sobre este tema la colega Bárbara Noque de Araton, de quien voy a referir su hoja de vida. Bárbara Noque de Araton tiene una maestría en antropología cultural en Wayne State University, Michigan. Es investigadora asociada a la Universidad del Valle de Guatemala y del Museo Ixchel del Traje Indígena, donde fue directora técnica y curadora del 2005 al 2008 y directora de exposiciones de 1991 al 2008. Conferencista internacional, ha escrito libros y artículos sobre la tradición textil indígena y es coautora en Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion y es miembro de número de esta academia desde 2000. Ha ocupado varios cargos en su junta directiva, una tesorera muy eficiente de nuestra academia y fue presidenta del 2013 al 2015. Adelante, Bárbara. Buenas tardes, ¿me escuchan? Es para mí un gusto estar compartiendo con ustedes sobre una académica numeraria que se especializó en un tema que está muy vinculado con la identidad guatemalteca. Empecemos por decir que doña Lily escribió esta frase que se ha vuelto clásica en los libros sobre el tema de la indumentaria maya. Los indios de Guatemala nunca han tenido que esperar a convertir los árboles en papel o el papel en libros. Sus tejidos eran sus libros y cada uno escribió el propio. Y esta frase sigue vigente. Entonces, es para mí un honor, como les digo, presentar sobre este tema que doña Lily abordó y que sigue vigente aún 84 años después de que ella lo estuvo presentando en libros publicados por ella que vamos a ver más adelante, que se titulan Four Keys to Guatemala, que ella escribió con la señora Vera Kelsey, y también es propicio con ocasión de la conmemoración del centenario de la fundación de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala, es propicio abordar un poco sobre la vida de doña Lily y los estudios que ella realizó. Observen esta foto de doña Lily cuando ella era una niña. ¿Cómo era doña Lily? ¿Cómo sabemos de ella? Pues sabemos en los registros de la Academia de Geografía e Historia y manuscritos compartidos con la familia de ella que reside en Estados Unidos, que doña Lily nació en San José de Costa Rica el 9 de noviembre de 1883. Sus padres eran holandeses, Juan de Jong y Jenny G. de Jong, de quienes ella aprendió su idioma natal. Como se aprecia en la fotografía, era una niña hermosa que cuando creció se vino a vivir a Guatemala y se casó con el señor Osborne, quien era el gerente de la International Railways of Central America y de la United Fruit Company of Guatemala, la UFCO. Ellos tuvieron 3 hijos, Stanley, de quien vamos a hacer referencia en la presentación, Leslie y Elsa Olga, que todos se fueron a residir a Estados Unidos. Doña Lily falleció en Guatemala el 15 de marzo de 1975. Y tenemos incluso aquí en la audiencia a una persona que hasta estuvo presente cuando doña Lily daba las conferencias en la Academia de Geografía e Historia. Bueno, según escribió su hijo Stanley en un documento para circulación entre los integrantes de la familia, doña Lily cursó estudios de secundaria en Costa Rica, o sea que ella no tuvo estudios universitarios, a diferencia de su hermana que fue enviada a Estados Unidos.
Ahora, como vimos, ella fue una de las primeras mujeres en ingresar a la Sociedad de Geografía e Historia, junto con doña Natalia Gorriz de Morales, a quien vamos a ver en esta fotografía. Doña Lili es la que aparece la octava, empezando por el lado izquierdo. Aparece al lado del que fue presidente Antonio Batres Jáuregui, de quien nos acaban de presentar una ponencia. Doña Lili publicó varios artículos en la revista Anales de la Academia de Geografía e Historia. Su hijo nos dice que precisamente ella se dedicaba a escribir en las mañanas, gracias, y en las tardes u otros días ella se iba al mercado central de Guatemala, en donde iba a comprar algunas de las prendas que van a formar después la colección de tejidos mayas que llega hasta la Universidad de Pensilvania, como veremos en la conferencia. Este es uno de los libros más populares publicados por doña Lili de John Osborne, Four Keys to Guatemala, que todavía se puede conseguir en algunas bibliotecas como la de la Academia de Geografía e Historia y está disponible en lugares como Amazon. Esta lista es de su puño y letra y forma parte de los archivos de la Academia de Geografía e Historia. Como vemos en esta diapositiva, fue una obra que obtuvo mucho éxito, que fue publicada varias veces en Guatemala y que varios de la generación que estamos aquí y que nos antecedieron, era una obra de referencia muy importante. Esa es otra de las obras que ella publicó, Así es Guatemala, la publicó en 1960. Ahora, ¿cómo llega esta colección de tejidos a la Universidad de Pensilvania? Fue a través de los hijos de doña Lili que se hizo la concesión final de esta colección. Se trata de huipiles históricos y clásicos que nos permiten entender cuáles eran las características de los tejidos de ese entonces. Tenemos aquí, por ejemplo, un huipil de San Miguel Totonicapán, tejido en algodón café o cuyuscate y bordado a mano con lindos diseños de flores, de pájaros, de aves y de picos. Este tipo de huipiles se pueden ver, pero no en la paleta de colores y en los materiales que ustedes pueden apreciar. Tenemos otro ejemplar histórico y clásico en el que podemos ver un huipil de Chichicastenango tejido en el telar de cintura, que tiene 3 lienzos unidos a mano por randas azules y en el centro tiene la imagen de tejido con brocados de trama suplementaria. ¿Qué son brocados de trama suplementaria? Son hilos adicionales que se van agregando a medida que la tejedora va tejiendo en el telar de cintura. Vemos el águila de 2 cabezas que está asociado a la cosmovisión indígena, al concepto de la dualidad en el cosmos, al Dios que mira hacia atrás, hacia adelante, el Dios del bien y del mal, pero que nos remite también a la familia imperial Habsburgo. O sea, vemos cómo esta confluencia cultural, de la cual hemos hablado mucho en este congreso, se hace presente a través de los tejidos. Vemos también 4 rosetas o aplicaciones negras que pueden representar las 4 fases de la luna o pueden representar 4 puntos direccionales. Y vemos en el sol, en aplicación de puntos, eso puede representar también el sol, como lo han documentado antropólogos de los años 30, que pueden ser consultados. Estas fotografías me fueron cedidas tanto por el Museo Ixchel del Traje Indígena, como Raymond Senu, que es otro coleccionista que tiene este tipo de piezas a disposición.
Vemos, por ejemplo, esta camisa probablemente usada por un cofrade de San Juan Zacatepeques. ¿Qué pasa? Ese tipo de camisas, en mi caso, tengo 40 casi años de estar viendo piezas del Museo Ixchel, por ejemplo. El Museo Ixchel alberga más de 9,000 tejidos que incluyen huipiles, sobre huipiles, cortes plegados, cortes vueludos, cortes enrollados, tocoyales, sutes o paños, etcétera. Y nunca he logrado ver una camisa con esas características. Y eso que San Juan Zacatepeques está localizado apenas a 30 kilómetros de la capital. Vemos que está tejido con blanco y observemos que la camisa nos presenta detalles singulares como estos. En su borde tenemos que el algodón fue teñido probablemente con el murex o el púrpura pátula panza, y el rojo fue obtenido con el tinte de la cochinilla, que es un insecto hembra del cual se obtiene ese tinte. Y tenemos otro ejemplar muy interesante, que es un huipil de San Mateo Ixtatán. Si ustedes logran ir a esa comunidad, que es muy difícil llegar, nunca van a ver un huipil de este tipo. Repito, es un huipil histórico y clásico. ¿Por qué? Porque está tejido como el huipil que yo llevo, pero hecho de otra manera, porque está utilizando manta de tela comercial de 2 capas, porque es en lugar de mucho frío, y se le borda a mano ese tipo de diseños. Sin embargo, en la comunidad actualmente se sigue bordando, pero no con ese estilo de diseños. Estamos hablando de huipiles y piezas que tienen casi 100 años de existencia, tienen un alto valor cultural, histórico y etnográfico. Ahora veamos otro huipil de 3 lienzos de Senaú, en donde el lienzo central probablemente fue teñido con el índigo, con el azul, y al lado vemos representadas hojas de pacaya. Esas que ustedes ven acá, estas representan las hojas de pacaya. En Guatemala, las hojas de pacaya están asociadas a un ambiente festivo. En el área quechí, las hojas de pacaya, y en otros lugares se van a utilizar para fiestas patronales y ceremonias o rituales de la cofradía. Vemos este otro huipil procedente de Lanquín, en donde combina 2 técnicas, tanto la técnica de picbil o tejido de tramas suplementarias, pero también observen aquí la técnica de tzulbil, estas, que es una técnica compleja de gasa que es completamente diferente a la técnica del brocado de trama suplementaria. Es decir, que, por ejemplo, en la colección del Museo Ixchel, en la colección del Museo Nacional de Arqueología y en otros museos del mundo, este tipo de prendas son históricas y en la realidad ya no se pueden apreciar. Vemos el caso de Tactic. En Tactic es muy raro ver actualmente el uso del algodón café para tejer los lienzos que conforman este huipil, en donde podemos ver que uno de los diseños distintivos son los venados y una paleta de colores que no se va a encontrar en esta época. Luego tenemos aquí otro huipil de 3 lienzos de Tactic Alta Verapaz, en donde podemos ver los característicos venados. No sé si los pueden apreciar aquí. Y las muñecas que casi que están danzando en el huipil. Hermosas figuras que vemos representadas con la misma técnica del brocado de trama suplementaria. Y doña Lili, que fue muy autora de varios libros muy populares en esa época, en uno de sus libros nos presenta una imagen muy importante, una fotografía. En el lado izquierdo vemos a esta joven que tiene un nimpot o huipil ceremonial de Quetzaltenango o Xela.
Observen que ella lo lleva como un velo. Ahora, ya se les habló en ponencias anteriores de la influencia de los cuauquecholtecas en aspectos relacionados con la indumentaria maya de Guatemala. Y esto es un ejemplo de ella. De ello, la forma en que ella lleva el velo puesto nos hace pensar en la figura que nos presentó Roselena sobre cómo venían las cargadoras cuauquecholtecas en el siglo XVI, y esto se mantiene 4 siglos después. Y tenemos aquí a una indígena cuya procedencia no conocemos, pero podemos ver la presencia del jaspe o icat, que es una técnica de teñido en reserva muy compleja, hecha en regiones como Totonicapán, y lo vemos en su perraje, lo vemos en su corte enrollado. Y el tema del jaspe sería tema para otra conferencia. Y luego, por ejemplo, en el Museo Ixchel del Traje Indígena se alberga la valiosa colección de fotos tomadas por doña Lili, donde podemos ver a tejedoras de los años 30 tejiendo con huipiles similares a los que se utilizan hoy en día en San Pedro Chuarrancho. Observen 2 diseños del árbol de la vida o cotziján que no aparecen en esos huipiles y que son distintivos de otra comunidad vecina que es San Pedro Zacatepeques en el departamento de Guatemala. Luego, tampoco podemos reconocer la procedencia de esta tejedora, pero es el hecho de que nos permite entender que doña Lili para trabajar se basó en fotografías, basó en trabajo de campo. Ella iba a lomo de mula a las comunidades a obtener datos. En ese tiempo no existían facilidades como hoy en día. Es una de las pocas mujeres que investigó sobre el tema. Incluso Lila O'Neill, que es una de las expertas de los años 30, nos hace ver que en ese entonces, de las pocas referencias bibliográficas y temáticas, está la información que nos proveyó Lily de John Osborne. Un ejemplo muy lindo, esta es una foto aportada por el Museo Ixchel del Traje Indígena reciente de una cofradía. Vemos a las mujeres que portan sus sobrehuipiles ceremoniales. Tienen muchos diseños con brocados de trama suplementaria. Si nos remitimos al huipil que lo acompaña, vemos que no tiene nada de diseños de trama suplementaria, pero sí guarda en común el hecho de que está conformada por 2 lienzos tejidos en el telar de cintura. Y como dice su hijo, gracias, Stanley, nadie en Centroamérica durante los años que vivió doña Lili ignoró sus éxitos, sus idiosincrasias, su vitalidad y sus contribuciones al país que ella adoptó y a su gente. Era famosa y querida por aquellos que la conocían. Su amada colección textil en el Museo de la Universidad de Pensilvania y su hogar en Guatemala por 30 años, ahora la casa de doña Lili de John Osborne, destinada al cuidado de niños huérfanos, son tributos vivos de sus triunfos y sus extraordinarios atributos. También es recordada por 2 esfuerzos que ella realizó, la Fundación de la Cruz Roja y sobre todo de la Fundación de la Sociedad de Geografía e Historia. No les mencioné que ella era tan querida que fue nombrada presidenta vitalicia de la Academia de Geografía e Historia. No pude mostrarles la foto donde ella aparece rodeada solo por hombres cuando ya tenía como 85 años, en donde le están mostrando su afecto y su aprecio por todo el trabajo que ella le hizo. Entonces, como dice su hijo, él tuvo la suerte de tener a una gran personalidad como madre, y nosotros en la academia tuvimos la suerte de tener a una persona que dedicó mucha parte de su vida a investigar sobre el tema del traje indígena. Así es que estas son las referencias, algunas utilizadas para esta ponencia. Mis agradecimientos hacia la población maya, porque ellos son los que mantienen viva esta tradición y gracias a ellos la podemos estudiar y hay tema para seguir. Muchas gracias.